Bienvenidos a mi canal Lian Contacto Pleiadiano. ¿Cómo están? Nuevamente tengo una invitada maravillosa que tenemos una gran información para las semillas estelares. A ella yo la he entrevistado antes en el canal anterior, Lian Contacto Cósmico y Celestial, y hace poquito subí de nuevo las mismas entrevistas al canal que he recuperado, Lian Contacto Pleiadiano. Yo sé que hay muchas personas que estamos en la misma línea que yo, que la seguimos a ella, que sentimos una certeza en su mensaje que ella está divulgando, que habla de este despertar, de este flash, de esta autoevacuación que ha sido sumamente controversial, mucha gente no la ha podido entender muy bien, y por eso hemos querido con Paz nuevamente aclarar las confusiones. Esto es una información que no es para todos. Algunos que se conecten con esta información lo van a sentir en su plan de alma, no es para todos. O sea, los que conecten con nosotras en este momento, bienvenidos sean. Y tengo a Paz acá y le quiero dar la bienvenida. ¿Cómo estás, querida hermana de la luz, Paz Oces? Muchas gracias, Lian, gracias infinitas por la oportunidad de poder expresar y manifestar los mensajes que se me han pasado para el 2024, sobre todo para quienes están como servidores voluntarios y para las semillas estelares también. Gracias a tu audiencia, gracias por generar este espacio y sin más nada decirte, bueno, yo creo que algunos ya me conocen, vi que tú subiste algunas publicaciones anteriores. Soy Paz, servidora voluntaria, a través de mensajes de Sirius para estos tiempos de ascensión planetaria. Bienvenida a mi canal, querida Paz. Y bueno, vamos a empezar de inmediato con la información increíble que nos tienes. Lo primero que nada, queremos hablar un poquito de este famoso, que yo siempre le digo así, este gran flash solar, que se está hablando que ya vino, que ya está ocurriendo. Entonces la gente está un poquito confundida. Sé que lo que ha venido son algunas llamaradas solares que nos están activando de alguna forma. Tú tienes unos mensajes que has recibido. Quiero que nos leas un poquito de tus mensajes de este flash y después nos vayas aclarando punto por punto. Entonces te dejo la palabra para que partas con esta primera información sobre el flash solar. Gracias. Bueno, primero que nada, comentarles que el mensaje que voy a entregar ahora probablemente en algunas personas va a resonar porque ya están haciendo un trabajo personal, un trabajo de expansión de conciencia. Muchas de ellas están sintiendo este llamado interno como una autoconvocación en estos tiempos en que estamos anclando energías de alta frecuencia, energías crísticas. Hay otras personas que todavía no están en este proceso y probablemente cuando escuchen lo que voy a transmitir no van a resonar mucho y tal vez no comprendan, pero cada persona tiene su paso y tiene su transitar. Y también va a haber otras personas que ya son servidores voluntarios, que son semillas estelares y que junto a nuestros grupos son personas que están anclando toda esta energía que está llegando, toda esta energía crística, para ayudar a la ascensión de nuestro planeta y de todos los seres sintientes que habitan en él. Entonces, primero que nada, aclarar eso. Cada persona que escucha un mensaje lo recibe según su frecuencia vibratoria y su nivel de apertura de conciencia. Aquí voy a hablar especialmente para las personas que ya están en este trabajo. Para comenzar, quisiera decir que en todo este proceso de ascensión hay dos eventos, dos puntos que son esenciales y que van a marcar un antes y un después. Además de lo que vengo transmitiendo en mis mensajes, que esto va a afectar procesos naturales del planeta Tierra, todos los elementos se van a manifestar, va a haber una energía que va retirando los velos, retirando las máscaras y vamos probablemente a ver caer muchas estructuras de nuestra sociedad, tanto en el ámbito político, social, que eso ya lo estamos viendo ahora. Ahí vimos en Ecuador un conflicto social bastante intenso, también en Argentina, Buenos Aires, en fin. Esto abarca todo el ámbito de vida aquí en este planeta. Pero los dos eventos primordiales son lo que nosotros conocemos aquí como el flash solar
y el otro, el cambio de eje o de polos de la Tierra. Quisiera ir aclarando un poco de qué se trata el flash solar. Primero voy a hacer una pequeña introducción y después voy a leer, para las personas que aún no lo han escuchado, una recopilación cortita de los mensajes que vengo recibiendo desde el 2022 sobre el flash solar. Estamos en un proceso de ascensión, no solo de nuestro planeta, sino de todo el cosmos, a través de la energía que emana nuestro Sol central de Alción y a su vez nuestro Sol. Son energías de alta frecuencia que están produciendo cambios en el núcleo central de la Tierra, por eso muchos eventos naturales, y también están produciendo cambios en nosotros, en todos los seres sintientes. En nosotros específicamente, muchos ya saben que nuestro cuerpo está cambiando de carbono a silicio. Lo que está ocurriendo es que nosotros nos estamos sutilizando, haciéndonos más leves para poder poco a poco ir ascendiendo hacia otros patamares, hacia otros planos dimensionales. Estamos ahí en cuarta, queremos llegar a quinta y ahí vamos ascendiendo. Entonces voy a comenzar a hablar del flash solar, que está muy relacionado con la frecuencia Schumann, que está muy relacionado con la sintomatología corporal que muchos de nosotros estamos sintiendo. En fin, paso aquí entonces a relatarles un poquito lo que me fue llegando del flash solar desde el comienzo. Este mensaje fue en noviembre, el primero que recibí respecto al flash solar. Cuando guías y maestros, para a quienes conocen, mi contacto es con mi guardián Mensedekiel Alan, que es de Sirius, del planeta Mensa Atek. Yo también provengo desde allá y mi ser cósmico o el fractal superior se llama Semedilia Fram. Entonces, él me va transmitiendo los mensajes porque mi misión aquí es difundir. Y le pregunto, cuando guías y maestros hablan sobre el gran evento, ¿a qué se refieren? ¿Usted podría explicarnos sobre él y cuándo ocurrirá en nuestro tiempo terrestre? ¿Se refieren al flash solar? Sobre este asunto, debo decir que cuando hablamos sobre el evento, eso se refiere a un fenómeno que irá a ocurrir dentro de un periodo de tiempo apenas estimado, no definido, y esto es muy importante. Es necesario observar que en primer lugar se trata de una orientación para toda la humanidad. El evento de hecho es, en su comprensión, como un flash de luz que irá a tomar toda la atmósfera de la Tierra. Esto irá a causar un efecto en las personas. Esto dará a la mayoría de las personas una sensación consciente. En otras palabras, es una acción de la misericordia divina para la redención de los que están en la tierra. Y me explico un poco más. La intención de este fenómeno es hacer una reflexión en los corazones de las personas. Es la última oportunidad para que se arrepientan de sus errores y así puedan corregir. Entonces, ahí ya nos va dando como un ámbito de todo lo que va a abarcar el flash solar. Voy a seguir con el otro para que ustedes vayan juntando las piezas y ustedes vayan haciendo sus propios discernimientos. Acá me explica más adelante ya en otros mensajes. De acuerdo con la respuesta anterior, el flash solar y el rescate ocurrirán antes del máximo de estos eventos. Aquí él me habló de todos los eventos que se iban a producir en la Tierra. ¿Cuál es la cronología? ¿Cuál es el orden de ellos? Y yo pregunto, ¿el flash solar es el primero? ¿Y cuánto tiempo después será el rescate? Y me dice, comprendo su pregunta, y como yo ya había dicho en periodo anterior,
Voy entonces a aclarar en forma más detallada. Primero habrá lo que llaman de flash solar, que también lo llaman aviso. Ambos son en la verdad una condición o un fenómeno que irá a ocurrir en toda la red que envuelve a la Tierra. Esto irá a mostrar una otra realidad que estaba siempre presente, pero estaba oculta para las personas, pero que será entonces revelada. Esto irá a provocar lo que llaman de despertar colectivo. Las personas irán a ver lo que estaba oculto y las realidades se irán a unir. Después de este evento, muchos irán a arrepentir e irán a tingir las condiciones aceptables para ser rescatados, transferidos y trasladados. Entonces, aquí cuando él nos explica que las realidades se van a unir, la tercera y la cuarta dimensión van a estar superpuestas y eso nos va a permitir a nosotros como acceder a una revisión de nuestra vida. Es como si nosotros pudiéramos ver nuestros propios registros akáshicos y todas las acciones que nosotros hemos ejercido, las que muchas veces han causado dolor a un otro, también las buenas acciones, y en ese sentido nosotros tenemos que hacer un acto en conciencia de comprender, de sanar esa visión, esa emoción, ese momento que nosotros vivimos en nuestra vida. Y si nosotros lo hacemos desde el corazón, eso nos va a permitir hacer una elevación de nuestra frecuencia. Cilian. Tengo que hacerte una pregunta acá, como lo estaría pensando cualquier suscriptor que te está escuchando en este minuto con este mensaje, con esta información detallada que estás dando ahora. Sí. Cuando llegue esta toma de conciencia, esta gran luz que nosotros nos vamos a ir hacia adentro y como que en vida vamos a ver todo lo que hemos hecho, sí. no existe la posibilidad de que haya tanta culpa y que entre las personas empiezan a discutir y a pelear y que hayan quiebres emocionales entre las familias, por ejemplo. Ya, lo que pasa es que ahí nos salimos del ámbito de lo que va a suceder de nosotros internamente. Por eso es que se nos viene pidiendo hace tanto tiempo que nosotros realicemos nuestro trabajo interno. ¿Y qué es realizar nuestro trabajo interno? Tener la capacidad de mirarnos con amor, pero profundamente y en verdad, y de sanar todos nuestros relacionamientos. Por eso la importancia de hacer, por ejemplo, constelaciones familiares para sanar nuestro linaje materno y nuestro linaje paterno. Por eso también aprender algo que es muy difícil y que yo veo mucho, y que es un trabajo que requiere mucho discernimiento y autoobservación. Juzgar. Cada vez que nosotros emitimos un veredicto, una observación sobre el otro, a veces sin que estemos precisamente criticando, pero que estamos omitiendo una opinión respecto del otro, nosotros estamos juzgando. Y esa actitud no es la correcta, porque nosotros deberíamos aprender a tener amor y a comprender que nosotros somos diversos. Y ese hecho de que seamos todos distintos nos enriquece. Entonces, el tema ahí es muy profundo. Nosotros debemos hacer lo que para algunos se llama nuestra reforma íntima, que es un trabajo personal, trabajar nuestra sombra, observar lo que nos molesta en el otro, porque siempre lo que molesta en el otro nos está diciendo qué hay en ti que se está reflejando en esa persona, y eso para mí es ley. Ese ha sido un trabajo interno que yo he hecho hace muchos años. Cada vez que yo veo algo y que puedo notar que algo me molesta en esa persona, ¿qué me está mostrando de mí esa persona? ¿Por qué la estoy criticando? ¿Por qué la estoy juzgando? ¿Para qué me está mostrando esto? Porque esa persona está al servicio también de nosotros, mostrándonos algo que nosotros debemos corregir. Entonces, es muy importante el trabajo interno, y por eso nosotros machacamos y le damos en el trabajo interno. Una vez que nosotros hayamos corregido nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, nuestras actitudes
virtudes hacia nosotros y hacia los demás, recién ahí nosotros vamos a poder ir elevando nuestra frecuencia. La frecuencia no se eleva solamente juntando información, ni sabiendo un montón de cosas. No, eso es para la imagen, para el ego, para la intelectualidad. Pero el trabajo interno es mucho más profundo. No sé si te queda más o menos claro, es por ahí lo que querías preguntar, sí. No sé si quedará. Sí, tu voz se está cortando, entrecortando. Si estás con el computador, si te puedes acercar al hablar un poquito más al computador, se entrecorta, pero se entiende. Cuando estabas leyendo, cuando estabas leyendo estaba perfecta tu voz, pero cuando empiezas a hablar, así que vamos a invocar a los ángeles en este minuto. Los voy a hacer una paréntesis. Aquí está mi guía. Por favor, le pedimos a nuestros guías, custodia, a nuestra guardianía, que no exista más interferencias técnicas en esta reunión maravillosa de Luz con Paz. Lo pido aquí y ahora, por favor, interfieran en la conexión para que no haya más interrupciones ni malas conexiones. Gracias, maestro. Gracias, guía. Sí, me queda, volviendo al tema, me queda sumamente claro, pero ese trabajo interno, cuando yo tengo una visión, cuando llegue este flash, cortito, porque yo quiero que siga, sé que va a haber una gran luz que se va a ver. Entonces, cuando tú, no sé si es la siguiente pregunta que tú vas a decir ahí al maestro, cuando llegue esta luz y estemos ya en recogimiento y veamos esta situación interna, ¿tienes idea cuánto va a durar eso? ¿Va a ser totalmente, vamos a quedar como a la, ¿cómo se dice? A la vista, por ejemplo, yo puedo quedar a la vista de todos mis familiares y saben lo que está pasando conmigo, o es totalmente privado cada uno consigo mismo? No, es un trabajo totalmente interno. Y bueno, en el mensaje final, él nos va a aclarar un poco más. A medida que vaya leyendo, van a ir teniendo más discernimiento porque va pasando más información. A medida que yo fui avanzando en los mensajes, su información también fue siendo más profunda, porque mi estado de conciencia se fue ampliando. Ellos trabajaron mucho en vaciar todas mis creencias. Yo también trabajé en mí misma. Yo te podría decir que hicieron como cuando tú reseteas un computador. Fue tanto que de repente hasta perdí memoria de muchas cosas. ¿Para qué? Para que la nueva información que está ingresando tenga espacio y pueda ser aceptada, integrada, sin cuestionamiento, sino que con amor, con discernimiento, que es diferente a cuestionar porque ahí yo entro a juzgar. Entonces te invito a que sigas adelante con la información. Ya está, vamos siguiendo entonces. Acá tenemos otro. Estos son todos mensajes que yo ya he ido pasando, pero quiero hacerles una pequeña síntesis para quienes no los han escuchado, para poder por fin llegar a la actualización del 2024. Acá les pregunto, varios canales confiables, estos son otras personas contactadas que están entregando información, informan que el flash solar será ahora en agosto del 2023. ¿Esto es así? ¿Qué ocurrirá? ¿Cómo podemos prepararnos de la mejor forma posible para este evento? Paréntesis, aquí les recuerdo que en el primer mensaje nos dijo que no había un plazo definido, no había un momento exacto para que fuera el flash solar, porque depende de muchas variables, tanto externas como internas, de nuestro proceso evolutivo también. Comprendo su pregunta en relación a los que ustedes llaman de flash solar. Debo decir que existe sí la posibilidad de que ocurra dentro de ese periodo. ¿Cómo va a ser esto? Debo decir que se trata de un fenómeno que se mostrará en el cielo del planeta y las personas quedarán confusas. Unas se quedarán con miedo, otras admiradas, y así se dará en la parte visual el fenómeno del tal flash solar. Es necesario en la cuestión de cuidados estar con su resistencia en condiciones positivas
porque esto era también una especie de asentamiento, de anclaje energético de alta potencia. En la parte eléctrica podrán ocurrir explosiones en los transformadores y consecuentemente en los aparatos, que sufrirán también quemas debido a la alteración en el voltaje. Entonces, tanto en la parte material como en la parte física, humana y animal, esto irá a traer consecuencias y es necesario estar en la resistencia vibratoria adecuada para resistir a esta descarga, porque muchos están comentando, pero no saben exactamente lo que esto va a traer para el mundo físico. Yo le estoy diciendo que las consecuencias serán esas que yo ya dije. Acá otra explicación para ir profundizando un poquito más. Entonces, como sabemos, las detonaciones, las emanaciones del flash, o sea, del Sol en este momento, la energía fotónica que nos está llegando, la alta frecuencia de la vibración Schumann, que pasamos de 7.83 hace un par de años atrás a 7.15, el año pasado nos mantuvimos en 30 más o menos, y este año, de hecho, hoy día vi la última actualización, ya hemos estado 2 días con la frecuencia Schumann en 100 Hz y sobre 100 Hz. ¿Y esto qué significa? Que estamos vibrando, pulsando a una mayor frecuencia. Recordar que la frecuencia Schumann es el pulso, el latido del corazón, y todos los seres sintientes que habitan en este planeta Tierra van a pulsar y van a latir conforme al pulso de la Tierra. Por eso es que nosotros estamos sintiendo esto. Es como si ustedes fuesen pasando de una electricidad de 120 a 220. Queremos llegar a 220 con el flash solar, pero debemos ir subiendo a 180, a 190 de a poco, porque si no, no todos los cuerpos irán a resistir. ¿Y qué es necesario para que los cuerpos resistan esta importante energía? Lo que ha sido en parte mi caminar, y que cada canal, cada persona que está comunicando esto lo va expresando a su manera. El trabajo en nuestros 4 pilares, en nuestro cuerpo físico, en nuestro campo emocional, en nuestro campo mental y energético. El cuerpo físico es por donde está pasando toda esta información. Entonces debemos aprender a utilizarlo a través de una alimentación que sea cada día más proveniente de la tierra, más natural. No es que se deba dejar de comer carne porque es moda o porque hay un mandato. No, se debe dejar de comer carne porque uno quiere en conciencia, y su cuerpo se lo va a ir pidiendo con las energías que están llegando, comer, alimentarse más liviano para irse sutilizando. Y cada día más las personas que están en este proceso, ya sea los que están entrando paulatinamente, semillas estelares que están despertando, o ya servidores voluntarios, estamos máximo con 2 comidas al día. Tomamos una por la mañana y una por la tarde, y bastante frugal respecto de lo que uno comía antes, con productos muy cercanos a la tierra, alejados del supermercado. No comemos productos procesados y mucha agua. Es necesario hidratarse mucho. Recordar también la importancia del colágeno y de la fascia en nuestro cuerpo. La fascia es como si nosotros estuviésemos recubiertos de un tejido que va a transmitir todo ese impulso eléctrico. Entonces, por eso también el movimiento es tan importante, para que esa fascia que cubre no solo nuestros músculos, sino que cubre nuestros órganos internos, sea un buen transmisor de esta energía y no se quede anclada, obstruida en diferentes partes de nuestro cuerpo. Por eso el movimiento es importante. Por eso también caminar a pies descalzos en la tierra es muy importante, para que la energía entre por nuestra corona, baje por todo nuestro cuerpo, sobre todo columna, sistema nervioso central, órganos, y salga por la planta de los pies. Así nosotros emanamos esa energía, somos como un paraguas que está trayendo esta energía a tierra, y a la vez recibimos la energía de la tierra.
Entonces, ese es el trabajo en lo que está explicándolos en este mensaje. Creo que no se me queda nada acá. ¿Alguna pregunta, Lian, respecto a este mensaje? No, te queda muy claro porque estás retomando lo que se dijo el año pasado, porque toda la gente decía, bueno, llegamos a agosto y no pasó nada. Entonces, recalcar que era información que los tiempos allá, y aparte de que yo sé que los seres estelares, todo esto viene desde la fuente, del Padre Creador, y esto tengo entendido yo que no lo puede saber nadie, ni siquiera los seres estelares lo saben. Creo que deben tener alguna información muy básica ellos, pero me da la impresión de que esto no pueden enterarse los equivocados de la no luz. Tiene que venir en el momento preciso y nos va a agarrar quizás de una forma desprevenida, pero sí ya se nos está avisando prepararnos. Eso siento yo. Hay 2 puntos ahí en lo que dice que son importantes. Las altas jerarquías y el plan divino conocen la fecha. No todos los mensajes, los seres estelares saben el momento exacto. ¿Y por qué? Porque, como yo expliqué en un mensaje que se llama El tiempo multidimensional, nuestro tiempo y nuestra realidad es multifacetada. Va a ser tal vez un poco complejo para las personas entenderlo, pero voy a tratar de aterrizarlo. El flash solar en otros espejos de tiempo, en otras realidades, ya se produjo. Pero en nuestra realidad, que está un poco más densa, todavía no ha llegado, pero va a llegar, se va a producir. ¿Y de qué está dependiendo esto? ¿Y qué están esperando ellos? ¿Y qué está esperando la jerarquía divina? Nos está dando un poco más de tiempo para la gran cantidad de gente que todavía no hace un proceso de conciencia, tenga la oportunidad de hacer un cambio, de comenzar a trabajar y entrar en conciencia. Porque si no, este flash solar, cuando llegue, sus cuerpos no lo van a resistir y probablemente el alma parta. Y esto hay que decirlo, no es ser fatalista. Nuestro cuerpo no va a estar preparado. Entonces es importante que ya, y por eso te agradezco mucho este espacio, ya los que estaban rezagados, los que estaban en duda, los que no creían, por último lo hagan por intentar llevar de la mejor forma el proceso que viene. Esto ya viene para el 2024. En el último mensaje van a escuchar lo que él me dice, pero viene para este año. Entonces, a prepararse. Cortito, porque yo sé que tenemos mucha información por delante, pero tú me dices que cuando el Padre le está dando el tiempo a las semillas estelares que están siento que esto como que no termina nunca. Vamos a estar una década, 20 años esperando a que despierten, o esto tú me estás reconfirmando de que esto es ya 2024. ¿No vamos a seguir esperando? No se va a seguir esperando porque ya la Tierra tampoco soporta más. La Madre Tierra necesita ascender. La Madre Tierra ya se está limpiando. El elemental de fuego está transmutando muchas cosas. El elemental de aire está limpiando. El agua está recuperando los espacios perdidos. Está limpiando toda esa mugre que nosotros llevamos hacia el mar. Hay islas completas de plástico en el mar. Entonces la Tierra tampoco ya soporta más y ella necesita ascender. Estos son procesos cíclicos que se producen en el planeta. Cada 13.000 años aproximadamente o cada 26.000 años. Ahora nosotros estamos en el proceso cíclico más intenso y esto hace una profunda reconfiguración. Para las personas que se guían más por los estudios bíblicos, esto tiene que ver, por ejemplo, con lo que sucedió en la época del diluvio. Para quienes ya se llevan más por la historia, lo que ocurrió con Atlántida, lo que ocurrió con Lemuria. Entonces, constantemente hay, por así decirlo, un reseteo, porque la energía, el plan divino siempre es la evolución de todo, del cosmos, de los universos, de nosotros. Todo va en una espiral ascendente evolutiva. Entonces, nosotros en este momento estamos de a poquito terminando de subir esta espiral para llegar a un patamar, a un nivel un poco más alto. Entonces, no vamos a esperar eternamente, Lian. Qué bueno, porque ya
Ya es hora ya. Entonces, no quiero interrumpirte más. ¿Tú quieres hacer una pequeña aclaración o vamos con la segunda parte de la información? Me queda otro de los ¿Ya? antiguos Dale. para ir profundizando. Perfecto, seguimos. Ya. Entonces, voy a hacer acá una pequeña síntesis, como un cronograma, una estructura para hacer una síntesis de lo pasado y nos vamos a las actualizaciones de este año, para el 2024. Perfecto. Entonces, si nosotros fuéramos a hacer un gráfico, vamos a tener flash solar, también conocido por el aviso o también conocido por el mini juicio. Se trata de una orientación para toda la humanidad. Visualmente, es un flash de luz blanca que irá a tomar toda la atmósfera de la Tierra. Efectos en las personas, cuerpo físico, un anclaje de energía muy potente. Acá los puntos a ver: alimentación, agua, sol. En la parte emocional, una revisión interna de sus vidas, permitiendo liberar todo lo que aún no hemos podido soltar y limpiar. Es una reflexión en los corazones de las personas para que puedan redimir sus vidas. En este sentido, es un acto de la misericordia divina. En el campo mental, soltar y entregarse a la experiencia con gratitud, no poner resistencia cuando esto ocurra. En el campo energético, subida vibracional. En la parte espiritual, una ampliación de conciencia al producirse esta limpieza de creencias limitantes, de emociones de baja frecuencia. Va a provocar un despertar colectivo. Las personas irán a ver lo que estaba oculto y las realidades se irán a unir, se sobrepone una sobre la otra. Después de estos eventos, muchos irán a arrepentirse e irán a tingir las condiciones aceptables para ser rescatados. Eso lo voy a explicar. Esto era una especie de asentamiento de anclaje energético de alta potencia. En la parte eléctrica podrán ocurrir explosiones en los transformadores. Aquí cuando digo, después de este evento muchos irán a arrepentirse e irán a atingir las condiciones aceptables para ser rescatados. Voy a aclarar este punto porque he visto que ha sido algo de muchas discusiones, de mucha confrontación. ¿Qué va a pasar? Les hablé que los eventos más importantes que están ocurriendo en el proceso de ascensión planetaria y del cosmos es el evento del flash solar y es el cambio de eje de los polos de la Tierra. Cuando ocurre el cambio de eje de los polos, Un segundito. Se cortó tu voz. Sí. Perdóname, linda, preciosa. ¿Lo repito? Sí, yo te digo dónde quedaste. Quedaste. Cuando ocurre el cambio del eje, ahí quedaste. Ahí repite. Ya. Entonces, cuando ocurre el cambio del eje de los polos de la Tierra, este evento va a ser bastante intenso. Y en ese sentido, el plan divino para las personas que ya han alcanzado la frecuencia necesaria para ascender a un nivel vibracional más alto, esas personas, si es necesario, van a ser rescatados. Lo más probable, conforme a los eventos que ocurrieron hace 26.000 años, esto va a ser necesario. ¿Cómo van a ser rescatados? Algunos en cuerpos físicos, las personas que hayan atingido un alto nivel vibracional, y otras van a ser rescatados a través de extracción de rayos desde las naves, o van a ser rescatados desde su alma, ya quedando su cuerpo físico acá, pero pudiendo estar en un estado de restablecimiento, en un triaje que se va a hacer en las naves, y ahí se va a ir viendo hacia dónde va cada persona. Dime, Lian. Quiero que repitas, por favor, ¿qué tipo de personas que tú dices que cuando llegue este flash
y tengamos esta visión. ¿En qué circunstancia mencionaste, si lo puedes repetir, que va a ocurrir este autorrescate? Tengo entendido que uno se va en doble cuántico, también durmiendo. Tengo entendido que también puede ocurrir con cuerpo físico, pero durmiendo también. Sí, ojo, el flash solar es una cosa que va a ocurrir primero justamente como una ayuda de la misericordia divina para que muchas personas atinjan el nivel vibracional adecuado, y después de un tiempo, después de varias cosas que van a ocurrir aquí, y aquí quiero decirles que cuando haya aumento de la luz, como está ocurriendo ahora a través de la energía fotónica, a través del plasma solar, a través de la irradiación de nuestro sol central, se va a ver también más la oscuridad. La oscuridad va a quedar evidente ya a nuestra vista. Por eso para muchos van a pensar que todo está empeorando. No, simplemente se va a mostrar lo que nunca pudimos, quisimos, ni podíamos ver porque teníamos como una venda en los ojos, una máscara, y la luz va a mostrar todo esto. Entonces, a estar bien preparados también para este proceso. Después que pase todo ese proceso de limpieza y de ver realmente cómo es esta realidad, ahí recién va a ocurrir el cambio de polos. Yo creo que este proceso se intensifica 2024-2025, probable hasta 2026, y ahí ya comienza a estabilizar. Perfecto, súper claro. Sigue nomás. Ya, voy entonces a leer las actualizaciones para el año 2024 del flash solar. Acá tenemos 2 mensajes. Le pregunto yo, las explosiones solares han aumentado muchísimo, haciendo que la frecuencia Schumann pase de 15 Hz habituales a 100 Hz o más. ¿Qué consecuencias puntuales tiene esto en todos nuestros cuerpos, físico, mental, emocional, energéticos y en el planeta? Aquí, a pesar de yo ya estar profundizando en esto y de alguna forma ir teniendo conocimiento, quería que él lo explicara claramente para las personas que están recibiendo estos mensajes. Entonces Mensedequiel nos dice, en relación a esa pregunta, escuche. Todo el planeta posee una vibración propia que hace parte de su estructura. Conforme a su densidad, así es su vibración y también su frecuencia. En este punto, todas las estructuras que habitan las diversas dimensiones del planeta están también dentro de esa misma medida de frecuencia. Entonces aquí se entiende que nosotros vivimos en este cuerpo que llamamos Madre Tierra, que vibra una determinada frecuencia, y todos los seres que habitan acá también están vibrando en esa frecuencia. Nuestra madre está elevando su frecuencia y nosotros también estamos en ese proceso. Las personas vibran según la vibración del planeta en el cual habitan. Por eso es que si la vibración está aumentando dentro de una escala ascendente, de la misma forma, todas las criaturas vivientes y no vivientes, seres inanimados, vegetales y también seres humanos, necesitan adquirir la misma frecuencia para que así tengan la resistencia necesaria para mantener sus estructuras. Si no, habrá un shock vibracional y el alma es liberada de la materia, que no está en concordancia con la vibración planetaria. Es esto. Entonces aquí él nos vuelve a recordar y a insistir la importancia de subir nuestra frecuencia vibracional, y es por eso que yo estoy aquí hoy día haciendo un llamado a las personas que están entrando en este proceso del despertar o de ampliación de conciencia, que vayan trabajando en sí, que no estén en dudas, que comiencen su trabajo, porque el tiempo ya es ahora, no vamos a estar esperando más tiempo, el evento viene. Ese es el primer mensaje que nos deja al respecto. Liana, ¿alguna consulta antes de pasar al último del flash? No, todo, sigamos. Ya. Y le vuelvo a preguntar para que quede absolutamente claro.
¿podrías describir con mayor profundidad el efecto del gran flash solar en todos nuestros cuerpos y cuándo ocurrirá? Ya que aquí hay mucha información discordante entre sí y creo importante aclararlo. ¿Por qué yo le hice esta pregunta? Porque vi a algunas personas que estaban subiendo a canales diciendo el flash solar es ahora, el flash solar va a ser en tal fecha, fecha que ya pasó. No, lo que hubo es un aumento de la frecuencia para que nos vayamos ajustando. Acá él me va a explicar qué es lo que va a pasar cuando ocurra el flash, para que nosotros estemos atentos. Por en cuanto, trabajar con amor, con voluntad, con responsabilidad en nuestro proceso de subir nuestra energía. Escuche con atención mis palabras e intente guardarlas en su corazón. Ya di algunas informaciones relativas del flash. Comprenda que cuando la estructura que cubre la Tierra se muestre en una condición blanca luminosa, eso es lo que llaman de flash en la Tierra. Esto irá a causar en las personas una mudanza repentina en sus visiones. Irán a sentir que algo grandioso está ocurriendo y esto llevará a las personas a una reflexión. Y esto es lo que se llama de mini juicio personal. Todos irán a pasar por este proceso interno. ¿Cuándo ocurrirá? No hay una información precisa. Pero debo decirle que en la entrada de este próximo periodo de tiempo anual, 2024, es el periodo indicado para este hecho, dentro del primer semestre. Eso es lo que necesitan saber. Yo quiero repetir esto, recalcarlo, cualquier cosa para que las personas, todos me han preguntado la fecha o el momento y me han dicho, no, si ya ocurrió. Entonces dije, no, hay divulgadores que están diciendo mala la información. Son pequeñas llamaradas solares que nos están ayudando y nos están preparando. Yo he sentido que en estas pequeñas llamaradas como que el genio cambia, como que uno tiende a discutir más con la familia o con los amigos, ocurren ciertas cosas, y yo, menos mal que lo he visto y me he detenido. Digo, no, aquí me callo, a respirar, perdonarme, perdonar, listo, demos vuelta a la página. Así de rápido lo he hecho yo. Me imagino yo que cuando venga esta luz, y voy a hacer una pregunta básica, pero tengo que hacerlo porque tú sabes que hay personas que están despertando, y lo voy a hacer por estas personas. Están trabajando, están manejando, están trabajando en una tienda, están en la oficina, y cuando venga esta luz, todo el mundo se va a detener y va a caer en una introspección. O sea, alguien va a decir, aquí está pasando algo, la gente va a quedar así como, o van a seguir haciendo sus tareas, todo el trabajo cotidiano que existe en el mundo. En el momento que ocurre el flash solar, todo el mundo, todo el planeta va a parar. Si va un conductor en un bus manejando, va a detener el bus, va a sentir ese llamado interno, lo va a detener y va a parar. Si un profesor está dando clases en un curso, va a sentir, va a detenerse, va a entrar en silencio y va a parar. Los alumnos que están con él también. Todas las personas vamos a sentir ese momento. Y en ese momento va a haber ese proceso de reflexión interna que yo te comento. Perfecto. Qué gran momento. Lo espero, lo ansío, lo anhelo. Yo ya me estoy enjuiciando con mi ego, pero me imagino que cuando venga esta conexión interna, ¿tú crees que exista, las personas que ya hemos hecho un trabajo de meditación durante años, ¿tú crees que exista la posibilidad de, por ejemplo, conectar con mi guía personal o con mi amada presencia yo soy, de sentir esa sabiduría que me esté hablando o que me diga cálmate, tranquila, vamos a hacer una introspección de esto que pasó atrás? ¿Va a haber algo internamente o algún guía, nuestro guía guardián, nuestro ángel de la guarda o nuestra familia cósmica se podrá comunicar? ¿Va a haber alguna cosa así o vamos a sentirnos completamente solos hacia adentro? Bueno, acá hay que recordar algo muy importante. Todo se trata de frecuencia y vibración. En la medida en que nosotros elevamos nuestro patamar, nuestro nivel vibracional y de frecuencia, vamos despertando, vamos abriendo aptitudes
que nosotros teníamos de cierta forma dormidas. Vamos recordando álmicamente nuestro propósito, que es lo que está pasando actualmente con muchos servidores voluntarios y semillas estelares. A medida que la energía va aumentando y esta energía fotónica va llegando, muchos están comenzando este proceso de despertar. Pero acá no se trata de relajarse y confiarse, ya me va a llegar solamente esta luz y yo no hago absolutamente nada, me quedo ahí sentado y voy a empezar a canalizar, voy a empezar a ver mis vidas pasadas, voy a empezar a vivir en prosperidad y abundancia. No, hay un trabajo interno de mirarnos, eso que tú describías como la sintomatología del flash solar, que de repente te sientes malhumorada o que hay conflictos con la familia, sí, porque se está mostrando y se está liberando toda esa rabia, todas esas memorias que estaban guardadas. Las traemos al consciente, las observamos, las integramos y las soltamos. No quedándonos enganchados con eso, no, es que todavía existe ese tema y es que tú me dijiste, es que yo te dije, no entrar en conflicto y en atrito. Mirarlo, comprenderlo, aceptarlo y liberarlo. Podemos pedir ayuda a nuestros maestros y guías, a nuestro ángel de la guarda que nos acompaña. Estamos siendo pero muy, muy asistidos. Ya no tenemos solamente nuestro ángel de la guarda. Tenemos un montón de seres que nos están asistiendo. Pero ellos van a ser más presentes, van a estar más presentes en nuestra vida en la medida en que nosotros solicitemos su apoyo y su ayuda. Por ejemplo, ellos respetan mucho nuestro libre albedrío. Comuniquémonos con el arcángel Miguel, hablemos con él y solicitemos que nos ayude cada día a ir limpiando todas esas estructuras, pensamientos, sentimientos, actitudes discordantes de baja frecuencia que no están contribuyendo a nuestro proceso evolutivo. Lo visualizamos y lo vemos cortando con su espada azul radiante todo eso. Y que lo corte en este cuerpo y en todos nuestros cuerpos y en este plano dimensional y en todos los planos dimensionales en los cuales vivimos. Ahí el arcángel va limpiando, es una labor diaria. Yo la realizo todos los días hace muchos años, mañana y noche. Y en la noche le pido que me acompañe en mis sueños, que me mantenga anclada en su energía. Me cubro también en un tubo de luz azul radiante en directa conexión con la energía de él. Y me veo protegida por delante, por detrás, a derecha, a izquierda, arriba, abajo, adentro y afuera, que es muy importante. Nuestro propio boicot o nuestras propias energías negativas están guardadas en nuestro subconsciente. Entonces también esa protección interna de nosotros mismos, de esas memorias que tenemos. Eso es lo que te puedo comentar. Sí, es maravilloso. Muchas personas ya están haciendo ese trabajo, yo me consta, pero hay que volver a repetirlo para las personas que se olvidan, que están metidas en la vida cotidiana y que no hay tiempo para meditar. Basta 5 minutitos hacer este anclaje, cielo-tierra, protección a nuestro guía, al arcángel Miguel, o algunos sienten con Metatrón, tratar de hacerlo y repetirlo. Pero mi pregunta era, así cortito, para seguir avanzando. ¿Tú crees que con este gran destello solar exista la posibilidad de palpar a nuestro guía, a nuestro ser superior, más que antes? Sentirlo, palparlo, sentirme que estoy en conexión con mi yo soy, que me habla, con mi ángel de la guarda o con mi familia cósmica. ¿Existe esa posibilidad? Absolutamente, Lian. Las personas que están en trabajo y están en conciencia sí van a dar ese salto, va a ser como un empujoncito. Entonces, se van a despertar todas estas cualidades, nuestra conexión va a ser mucho mayor con nuestro guía, con nuestra esencia estelar que muchos tenemos, sino gran parte de nosotros. Entonces sí, absolutamente. Esa es otra razón por la cual seguir trabajando en nosotros y elevar aún más nuestra frecuencia, para poder acceder a ese nivel vibracional. Y yo más adelante espero tener la oportunidad de poder transmitirte ¿qué es verdaderamente la quinta dimensión? Son 2 páginas de mensaje. Él me lo explica detalladamente. Me dice, esto es difícil para su comprensión, pero vamos a empezar. Y me empieza a explicar correctamente qué es tercera dimensión, qué es cuarta dimensión, qué es quinta dimensión,
¿Por qué no podemos pasar de tercera a quinta dimensión? ¿Cuál es el camino que nosotros debemos hacer? Me lo va explicando muy detalladamente y es una comprensión y una ampliación de conciencia muy profunda. Así que en algún minuto espero poderlo compartir también por acá contigo. Sí, te dejo al tiro enganchada para la próxima semana para que hablemos de eso. Y bueno, tú me comentabas, conversando en privado, que queremos hacer un llamado súper importante a las semillas estelares trabajadoras de la luz, me siento incluida, que se activen. ¿Tú tienes algo que decirnos a las semillas estelares? Tengo 2 mensajes maravillosos y es por eso la razón que yo estoy acá. Yo estuve un tiempo con trabajo interno, había salido un poquito de redes, ahora nos piden estar absolutamente activos y voy a transmitirle los mensajes. Ya, acá este es muy bello, el primero. Guardián, ¿cuál es el papel de servidores voluntarios y semillas estelares que desarrollan en este proceso de transición planetaria? ¿Cómo pueden desarrollar de mejor forma su función siendo un mejor aporte para todos en este momento? Y él me dice, resumiendo, porque son muchas actividades, pero la principal es la transmisión de las informaciones dadas por la jerarquía superior. Todos los servidores están trabajando para mudar las creencias, los conceptos que están a millares de años dominando la mente de las personas. Entonces es una tarea de liberación de las amarras de las creencias. De un modo general, independiente si la actividad está en cura, en amparo, si es divulgación u otra cualquiera, ella se resume en que los voluntarios están liberando a las almas de todos los que están buscando esa liberación de hecho. Y no como muchos piensan, que están a salvo por sus creencias religiosas. Entonces aquí me detengo un momento. El principal papel que estamos cumpliendo todos los que estamos trayendo estas informaciones es retirar los velos, retirar las creencias limitantes, ampliar la visión de las personas. Por eso nosotros también, sobre todo los que estamos en el área de difusión, vamos a recibir a veces mucho enjuiciamiento, porque ¿cómo sacamos a un alma que está cubierta de una capa de creencias, otra capa de creencias, otra capa de creencias? Y está completamente inserta en lo que nosotros llamamos Matrix. Es un trabajo que es complejo, pero muchos calman un poco su mente y lo reciben en el corazón. Y algo queda latiendo en ellos que los va haciendo comenzar a buscar la verdad. Y poco a poco van retirando estos velos, van retirando estas creencias, van retirando estas máscaras. Entonces, el papel de los servidores y las semillas es enormemente importante. Acá se está refiriendo mucho al área de difusión, que es el área en que nosotras, por ejemplo, estamos. Voy a seguir leyendo acá. Entonces, y no como muchos piensan que están a salvo por sus creencias religiosas. Estos son los que están presos, están dominados. ¿Usted comprende? Sí. Y los que se están liberando están dejando esa forma de pensar, de necesitar de una religión. Es esa religión que hace que la persona se sienta culpada, que tenga miedo. Entonces, es este el mayor papel de los voluntarios. Es la información, la liberación, la purificación de todo. Son muy importantes porque están abriendo la visión de los que quieren ver. Eso es lo que nos dice en términos generales. Retirar las amarras, retirar las anclas, las creencias, retirar los velos. Y acá él va a hacer un llamado para el 2024, que es muy importante. Acá les pido, sobre todo a quienes ya son servidores y semillas, que abran su corazón, que entren en un proceso de silencio
para que puedan resonar y escuchar esto en profundidad. Le pido yo un mensaje para prepararnos en este 2024 para todos los habitantes de la Tierra. En este momento quiero dejar un pequeño mensaje para todos los voluntarios que están actuando, trabajando en la Tierra, que se mantengan firmes en sus propósitos, que se mantengan conscientes de quiénes son, de lo que representan para esta humanidad. Busquen en este periodo de tiempo prepararse sus estructuras y principalmente en su condición mental, no dejándose atingir por narrativas falsas que están siendo divulgadas. No entren en esas narrativas falsas. Practiquen apenas nuestra orientación, porque está basada en las directrices del plan divino. Muchos están divulgando mensajes con narrativas falsas, provocando miedo. Ese miedo es el que alimenta a esos seres oscuros, esos seres malignos. Entonces, no entren en esa frecuencia. Por lo contrario, estén vibrando contentos, porque cada uno de ustedes es un farol para iluminar este mundo oscuro y denso. Vuestra luz será visto por las almas que necesitan de sus palabras para abrir sus visiones, porque durante mucho tiempo las religiones, los conceptos y hasta la ciencia mintieron para mantenerlos en una condición de prisioneros, en una condición repetitiva que les imponía culpa, les imponía miedo. Entonces, si los voluntarios, si las personas que se donaron para este periodo de tiempo, no habría cómo concretizar el plan divino, no habría. Entonces, solo deseo todo lo mejor a todos los visitantes voluntarios, visitantes en servicio en la tierra, que la luz pueda brillar cada vez más en cada uno de vosotros, que estén listos, pues el tiempo es ahora, el tiempo es ahora. Entonces elévense en sus condiciones internas, porque todo lo que fue dicho y orientado va a suceder, y es necesario que todos vosotros estéis en vuestros puestos, estén atentos y no se dejen engañar por las narrativas falsas. Les deseo a todos mucha paz y mucha luz. Mensedequiel Alán. ¡Ay! Quedé súper inspirada. Gracias, amado Mensedequiel Alán. Sé que me estás escuchando, nos estás escuchando en esta reunión maravillosa con paz. ¡Ay! Se me vinieron millones de preguntas a la cabeza y ahora se me olvidaron todas. Me pongo en el lugar de los suscriptores, lo que me van a escribir. Bueno, tengo una sensación y lo quiero volver a decir porque yo sé que tú me lo vas a recalcar, que es súper importante. Yo creo que aquí vamos terminando, ¿no? Es todo, ¿no? Dejar la invitación para quienes resuenen para el encuentro que vamos a tener de semillas y servidores voluntarios. Sí, no te preocupes. Vamos a hablar de esa parte de si no te preocupes. Que tengo una sensación de que la gente, como que las semillas estelares que son los seguidores de mi canal, que son muy, muy, muy despiertos y ya están haciendo su trabajo, como que han dejado de esperar y están así como que tiraron la toalla, porque tanto que se habla de esto, que esto y esto nunca ocurre, entonces como que pasa una sensación así como de no, si ya no, ya si no faltan 15 años más, no, si vamos a seguir con este cuento del sistema 3D. Solamente dime que estoy equivocada. No, yo les pido a ellos que sean buscadores, que no tengan una actitud pasiva y que tengan una actitud proactiva. Yo en mi canal, y si me permites acá nombrar algunas cosas, sigan los canales que están informando todos los eventos climáticos, como por ejemplo acá en Chile, KL, KTEC, hay otros también, y vean cómo estos canales antes informaban 2 veces a la semana y ahora están informando todos los días de las tremendas limpiezas y eventos climáticos que están ocurriendo. Sigan, por ejemplo,
los eventos sociales. Pueden mirar el canal Noticias Ocultas de Argentina, en que nos está mostrando lo que ocurrió en Ecuador, lo que está pasando en Buenos Aires. Todas las revoluciones sociales, las caídas de las máscaras ya se están dando y vamos a tener mucha manifestación social este año. Eso es ya señal que todo está pasando. La intensificación de todos los eventos naturales, la intensificación de los eventos sociales y la gran cantidad de comunicadores que hay en este momento. Mucha gente que, entre comillas, acá en Chile se dice estaba escondida en el closet, hoy en día están apareciendo y están transmitiendo lo que sus guías les estaban pasando y que no se atrevían, obviamente por miedo al juzgamiento, a la crítica, a hacer el ridículo, pero ya está el llamado de su ser interno que no pueden más callar, tienen que salir a expresar lo que se les está transmitiendo. Entonces el momento ya es. Yo los invito a ser buscadores activos de la verdad. Solo la verdad nos hace libre. Escúchenos a nosotros, escuchen lo que estamos transmitiendo, pero hagan su proceso interno de discernimiento y de seguir buscando. No nos podemos quedar en forma pasiva. Es muy importante eso, Lian. No ser como estamos acostumbrados con esta pantalla donde todo el mundo ve películas todo el día, a estar ahí pasivos, a recibir. No, busquen, debemos ver debajo, para así poder estar vigentes, actualizados con lo que ocurre. No sé, para mí que están disfrazados de luz, y como la oscuridad se sabe todo de la luz, entonces atrapan a las semillas, y me he encontrado con situaciones de, ten cuidado por acá, ojo por acá, no vayas por ahí. No, me dice, no lo puedo creer lo que me estás diciendo. Bueno, no me creas, compruébalo, discierne, siente, yo lo viví, lo pasé mal por ahí, te recomiendo no vayas por ahí, anda por acá, pero tú tienes que discernir, tú tienes que trabajar. Es súper complicado como la oscuridad se disfraza de luz, sobre todo ahora que están atacando las semillas estelares, pero por dentro, yo te lo dije una vez, y es fuertísimo, y están plagando de información por estas vías online, YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, y la información es otra. Entonces hay que tener un discernimiento, por Dios, y es súper, súper importante, ¿verdad? Súper importante lo que dices, pero también tener en cuenta, y para mí es una vivencia, yo no transmito nada aquí que no sea una vivencia, todo es una experiencia pasada por el cuerpo, la mente, las emociones. Cuando tú ya estás vibrando a un cierto nivel, ni siquiera te llegan esas noticias. Te aparece el mensaje justo y preciso que tu guía de alguna forma te quiere transmitir a través de un canal de YouTube. No te van a llegar informaciones falsas. Entonces, ojo con lo que me está llegando. ¿Cómo estoy vibrando yo? ¿Por qué me está llegando eso? ¿Por qué esa red me está envolviendo? Muy importante eso, si todo es frecuencia, vibración, resonancia. Entonces, ahí nuevamente el trabajo interno. Qué gran clave nos diste, qué gran clave, porque de repente uno se topa, o te envían otros amigos, te envían información. A mí me han enviado información y yo ni siquiera lo puedo abrir. Y al tiro siento, y ya no me llega esa información, y ya sentí en mi corazón que aquí hay una línea que tiene que ver con el flash solar, que tiene que ver con el autorrescate, que no es para todos. Bueno, lo importante acá es que ya avanzamos un poquito con esta información para ir aclarando todo. Seguramente van a hacer más preguntas, según las preguntas que te hagan a ti, me hagan a mí, nos podemos volver a reunir. Y tú tienes una información importante que quieres invitar a las personas a una convocatoria especial. Cuéntanos de qué se trata. Sí, gracias, Lian, por el espacio. Yo quisiera invitarlos a todos quienes están recibiendo estos llamados. Muchos de nosotros, y aquí estamos trabajando con Magda Soberanes, Leandro Menaldi, María Isabel. Nuestros guías nos están pidiendo que nos reunamos. Nos vamos a reunir en Argentina del 1 al 4 de febrero en Córdoba, San Esteban, para pasar todo el camino que nosotros hemos hecho desde diferentes miradas, desde diferentes herramientas que nosotros hemos ido
teniendo, que se han ido generando en nuestro caminar, para pasar toda esa vivencia a las personas que ya estén trabajando como servidores voluntarios, que ya estén en un proceso de despertar, y también simplemente para quien quiera asistir. La idea es que en estos 4 días de una vivencia interna, en que va a haber yoga, en que va a haber terapias de sanación de útero, en que va a haber cuenca, en que va a haber transmisión de mensajes, en que vamos a ir a la ciudad intraterrena de Hertz, probablemente vamos a tener también un contacto con nuestros seres estelares. Estas personas reciban todo ese conocimiento, toda esa información, la pasen por sí mismos, y después desde ahí estas semillas de luz vuelvan a sus lugares y transmitan toda esta información. ¿Para qué? Para ir generando una malla, una red de luz que se vaya expandiendo por todo el planeta. Ya tenemos gente de Estados Unidos, gente de España, de Argentina, de Chile, de muchos países, todos con una sensación de su corazón de autoconvocación para reunirnos en este encuentro. Toda la información la pueden encontrar en la página web www.humanidadcrística.org. Ahí está todo detallado lo que va a ser esta vivencia de 4 días. Así que les dejo esa invitación. Yo voy a poner todo aquí escrito para que no nos falte ningún detalle sobre la página, mi contacto, tu teléfono. ¿Tú vas a ir a Argentina? Sí, voy a ir. Ezequiel me dijo que no debía ni pensarlo, tenía que ir, que ese era ahora el camino que teníamos que seguir los servidores voluntarios, trabajar en unicidad, en tribu, porque nosotros juntos vamos a hacer más, porque nosotros juntos nos vamos a fortalecer y nos vamos a apoyar en esto que viene en 2024 y 2025. Tal vez solo va a ser difícil, en cambio anclados y formando tribu y comunidad, esto se va a dar de forma mucho más fluida. Y para tener un poquito más de información detallada, cuando se reúnan, me imagino que entrando a esta página ahí va a haber un grupo de contacto, un teléfono donde todos se van a poner de acuerdo, donde se van a juntar. Seguramente los detalles de alojamiento, eso va a ser quizás en carpas o en hostería. ¿Tienes algún detalle sobre eso? Sí, va a ser en un centro de yoga muy bonito que trabajaba con filosofía de yoga en un lugar natural precioso, al lado de creo que es Cerro Uritorco, donde está toda la visualización de la tierra intraterrena de Her. Justo al lado, ahí hay como unas cabañas, hay domos también, entonces van a haber varias formas de acceder. Quien quiera estar los 4 días que se va a poder quedar ahí y tener toda esta vivencia con clases de yoga en la mañana, con sanación de cuencos tibetanos, con las charlas, con las sanaciones que se van a hacer ahí. Va a ser precioso, va a ser un encuentro muy lindo. Y también para las personas que les cueste más acceder a esto, pueden ir solamente por días y tomar un día o alguna otra forma. Ahí Magda, que es la encargada de coordinar esto y que está en la página también su teléfono, les puede ir aclarando un poquitito más, pero en la página web está bastante claro. Perfecto, me voy a meter entonces de lleno y día mismo a averiguar la información, a ver si me puedo dar una vueltecita por allá. Maravilloso. Como unas vacaciones espirituales, una cosa así. Y esperar también que tú hagas una reunión. Yo sé que tú vives aquí, afuera de Santiago, en Curacaví, cerquita. ¿No has pensado tú hacer alguna convocatoria, tú personalmente, con tu grupo de gente? Porque ahí me encantaría poder asistir también. ¿Sí? ¿No lo has pensado? No lo había pensado, pero ahora que nuestros guías nos están diciendo que hagamos tribu, que estemos más unidos, que nos juntemos para ir trabajando en conjunto. Durante mucho tiempo este trabajo fue bastante solitario y a veces sin mucha comprensión de nuestro entorno familiar, de el trabajo que realizamos mucha gente no sabe. Yo soy actualmente instructora de yoga, si bien provengo de una profesión tradicional, por así decirlo. No todas mis alumnas saben en lo que yo estoy, sin embargo voy transmitiendo este proceso de limpieza para ellas en su cuerpo físico, mental, emocional. Las estoy ayudando a que suban su vibración.
Algunas ya me están siguiendo por las páginas y así vamos haciendo red. La invitación también entren al grupo de Telegram, Tribu Mensajes de Sirius, ahí hay mucho material también. Sí, Telegram con paz, Tribus Mensajes de Sirius. Oye, retomando un poquito lo que decías, qué curiosa esa parte, porque uno se codea con gente espiritual, pero uno tiene una información que uno sabe que es una verdad, y como que uno, ahora yo ya no me atrevo a decirle, oye, va a venir un gran flash solar, y como que uno no se atreve, como no se da la instancia, como que uno siente que de repente no es el momento de decirlo, así que a confiar nomás de que cuando llegue este gran flash va a hacer el trabajo divino, cósmico que tiene que hacer, que tiene que ocurrir, ¿no? Sí, Lian, es que es muy importante eso que tú tocas, porque siempre me preguntan en el grupo, pero mi familia no cree, pero es que yo les hablo de esto y no me creen. Cada persona tiene su tiempo y cada persona tiene su propio proceso. O a veces poder decirle, mira, ¿te has notado que el sol ahora está un poquito más fuerte? ¿Te has notado que el color del sol está más blanquecino, no está más amarillo? Y ahí si la persona comienza a preguntar, ahí uno se abre y va entregando información hasta la medida que esa persona puede integrar. Si después la persona vuelve a preguntar, uno va abriendo espacio, siempre respetando con mucho amor a todas las personas que están en el entorno de uno. Y bueno, entonces voy a despedir la reunión. Ha sido realmente maravilloso escucharte, maravillosos los mensajes. Voy a tratar de hacer todo lo posible por subir hoy día mismo, ya que tuvimos muchos problemas técnicos para hacerlo en vivo. Voy a empezar a estudiar, voy a practicar, cosa que la próxima vez sea en vivo. Ya tengo todos estos días me voy a poner de cabeza a estudiar. Y Paz, te quiero dar las gracias a ti y a nuestro amado Mensedekiel Alan. Le quiero dar las gracias por toda la información maravillosa. Te dejo al tiro enganchada, coordinada, para que hablemos de la tercera, cuarta y quinta D, que tienes grandes mensajes, largos me dijiste, donde nos explica más o menos cómo es. Te dejo pero ultra invitada, así que voy a cerrar esta reunión. Te quiero dar las gracias nuevamente, enviarte un abracito de luz, si quieres decir algo para despedirte. Muchas gracias a todas las personas que asistieron y que confíen y que el maestro siempre es interno. Entren en silencio, escuchen su corazón y poco a poco ese guía interno, esa divina presencia que yo soy, se va a ir anclando en sus corazones y van a poder tener su propia orientación desde su propio ser. Gracias a todos los que estuvieron aquí, gracias a tu audiencia y seguidores, Lian, y gracias a ti por abrir este espacio. Gracias. No, gracias a ti por la información de luz maravillosa que necesitamos saber. Gracias, amados seres, amados guías, Mensedekiel Alan, gracias. Y bueno, me despido, te dejo un besito de luz, un abrazo de luz y nos vemos en la próxima semana. Un besito, chao. Chao.